Estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Placer, placer. Bueno, una semana en la que el Banco Central presentó su meta de inflación para el año que viene de entre el 12 y el 17%. Un objetivo que luce ambicioso, teniendo en cuenta que este año cerrará con una inflación en torno al 40%. José Luis, ¿estás de acuerdo con el sistema y la meta establecida, presentada justamente el otro día por el Banco Central? La primera cosa que te diría antes de entrar al detalle que me pedís, que está bien, es bienvenido que tenemos gente muy seria en el Banco Central. Bienvenido, por Dios, estás... Incluso hasta el presupuesto mismo que se ha presentado. Afortunadamente estamos con gente que lo que dicen se puede debatir, pero no lo podés tirar a la basura. Lo anterior era para despreciarlo, directamente era para mofarse el presupuesto de Kicillof, lo que decía Vanoli. Acá estamos frente a gente seria, podés estar de acuerdo o no, pero gente seria. El presupuesto se puede discutir, el programa monetario también. Entonces lo primero que quiero decirte es eso, la verdad que bienvenido este nivel de profesionalidad que el gobierno de Macri nos propone. Con respecto al tema de las metas de inflación, yo tengo ahí dudas filosóficas y metodológicas. Las dudas filosóficas es esto de andar controlando la tasa de interés para después controlar la demanda de dinero, para después controlar la tasa de inflación, no es algo que me entusiasme demasiado. Segundo, en lo metodológico, este régimen funciona bien en países con muy baja inflación y de muchos años, además, no de un tiempito. Acá estamos saliendo de una inflación del 40% aplicando meta de inflación. Tendría mi duda metodológica. El tercer plano sería el pronóstico que tiene el Banco Central para el año que viene de inflación. Y yo tengo mis dudas de una inflación entre 12 y 17. ¿La cota mínima 12 o 13 fue? Entre 12 y 17. Está bien, la 17 me acordaba de 12, ok. Estamos hablando de una inflación de menos del 1% promedio mensual o del 1,3, 1,4, ¿no? Pero es una inflación un poco baja, más cuando el gobierno piensa crecer 3,5, más cuando piensa devaluar 20% de la moneda el año que viene, según el presupuesto. Hay como cierta inconsistencia, ¿no? Sí, Aparente. a mí no me parece consistente. Y más cuando los salarios que uno empieza a ver que ya se están pensando para el año que viene, estamos hablando de fuera de convenio, que lo que he visto en estos días, de más de 30%. No me parece fácil. Sí, lo que preocupa además también es que para que estos sistemas funcionen hay que lograr credibilidad, ¿no? Y si se empieza además con un objetivo tan ambicioso, me parece que el Banco Central también se arriesga a perder justamente esa credibilidad en el primer año. Una duda de entrada, ¿no? De entrada, incluso estoy en desacuerdo con haber presionado tanto para bajar la inflación cuando se está devaluando, ajustando tarifas. Yo creo que porque eso nos lleva a endeudamientos públicos que van a generar incomodidad. Y atraso cambiario, ¿no? Y atraso cambiario si esto continúa así. Yo hubiera sido, si la idea era normalizar y no cambiar, como ha hecho este gobierno, la normalización yo creo que se podría haber hecho de otra manera. ¿Te referís a una inflación más alta este año, menor endeudamiento y comenzar a bajarla el año próximo? ¿Te preocupa? Cuando se bajara el déficit. El déficit fiscal de Cambiemos en 2016, primer año, y en el segundo año que está en el presupuesto, incluyendo provincias, pero son los números que están en el presupuesto, oficiales de ellos, son mayores a los déficits fiscales de Cristina Kirchner. Que ya eran altos. Que ya eran altos. Así que yo, sin baja de déficit, me parece que está mal poner tanto énfasis en la baja de la tasa de inflación porque te vas a ir a endeudamientos que te van a atrasar el tipo de cambio peligrosamente y un nivel de endeudamiento alto. O sea, el argumento de algunos funcionarios de Hacienda de como tenemos deuda pública baja, vamos a endeudarnos, es ridículo. Justamente como la tenés baja la deuda, dejala baja la deuda, no que la usás ahora todo el margen que te da la deuda baja para Me parece endeudarte. que la propuesta es hacer un ajuste gradual que tenga el menor costo social posible, ¿no? Me parece que ese es como el planteo. Ajuste no hay ninguno. El déficit de este año de 8 puntos, el año que viene va a ser 8 puntos el producto, otra vez, según el propio gobierno en el presupuesto. No hay ningún ajuste fiscal, por lo menos. De 0,5 puntos creo que era, ¿no? Bajar creo que es 4,8 el de este año. Esa es la año. baja del déficit primario. Incluyendo provincias, el déficit va a 8 puntos, igual que este año. Porque las provincias van a tener más déficit en 2017 que en este año, según el presupuesto, ¿no?
Claro, un tema Claro. preocupante. Muy preocupante. Sin embargo, las tarifas aumentaron y bastante, a pesar de la judicialización de los últimos días, y se expulsó bastante gente también en el sector público, ¿no? Se habla más de 100.000 personas. ¿Público? Claro, en No, el sector ninguna. público. Sector público nada. ¿Cómo? Si Bueno, los datos los oficiales del primeros Ministerio- meses el gobierno de Macri anunció que había sacado Pero- más de 100.000 personas, las cuales decía la mitad eran Ayer ñoquis, se ¿no? publicaron los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Empleo Público. El empleo público no cayó nada. Nada. El empleo privado sí ha caído. Y esta sensación de la gente de que efectivamente hubo un ajuste durante estos 6 meses, ¿a qué lo atribuís? Si efectivamente el No, a ver. déficit fiscal no bajó. A ver, no hubo un ajuste fiscal de ningún tipo, pero vos tuviste una devaluación en términos reales muy fuerte al inicio del programa que provocó una caída del salario real muy fuerte y eso te llevó a la recesión. Además de que ha habido una caída fuerte de la construcción por el parate que hubo en la obra pública inicial para ver dónde estaba la corrupción y dónde no había corrupción. Esas son las dos causas principales de la recesión, además algo el ajuste de tarifas. Pero la recesión es por eso, no es por el ajuste fiscal. Muy bien. En los últimos días se registró, ¿no? Una interrupción, se registró un aumento, un salto, ¿no? En el dólar que ubicó, ¿no? A la moneda norteamericana en su nivel más alto desde principios de marzo. Y parece, aparentemente reaccionando a esto, el Banco Central interrumpió, ¿no? La baja de tasas que llevaba ya 8 semanas consecutivas. ¿Qué esperás que suceda, ¿no? Con las tasas de interés, con el costo del financiamiento en las próximas semanas? Me da la sensación que el costo de financiamiento va para abajo, porque vamos, a ver, la inflación más allá del número de agosto, que es muy particular, va a estacionarse ahí en 1,5, 1, algunos meses también. Así que creo que una vez que la inflación persista en esos niveles un par de meses, algo va a bajar al costo financiero. Pero cuidado que hay que ver, insisto, la negociación salarial pensando en el año que viene y a dónde quiere poner el gobierno el dólar. A mí me parece importantísimo eso, porque si la evaluación es del 20%, no va a ser fácil poner la inflación en 12, 17 y las tasas de interés también entonces, ¿no? Así que cuidado que podemos experimentar una baja en la tasa de interés que después no se sostenga tanto. Dentro de límites muy razonables todo, ¿no? Obviamente estamos hablando de cosas dentro de límites muy razonables, ¿no? Para lo que es Argentina. Hubo, sin embargo, varios anuncios de inversión en estos días. ¿Te parece que si efectivamente llegan inversiones externas, hay un aumento de la oferta de dólares, se puede mantener el tipo de cambio en torno a los números que plantea el presupuesto, por lo menos? No, a mí me parece que en año electoral va a ser difícil mantener un dólar de 18 como el gobierno, o llevarlo tan arriba como el gobierno piensa. Yo me jugaría un dólar un poquito más abajo el año que viene, o, a ver, en año electoral la prima donna es el crecimiento económico y una baja tasa de inflación para que la negociación salarial se mantenga acotada. A mí no me parece que el dólar pueda ser llevado a ese nivel para mantener la inflación acotada. Yo pensaría que en año electoral el dólar no da para llevarlo a un promedio, como dice el presupuesto 18, porque eso implica un dólar de casi 20 a fin de año, es mucho. Sí, Porque no van a arrancar enero con 18, ¿no? Sí, no, tal cual. Hemos comentado acá Sí, también. a mí me digamos, parece que vamos a ir a una economía que a lo mejor crece 3, 3,5, pero una inflación que creo que va a estar más alta que 12, 17, arriba de 20, y un dólar que va a estar abajo de promedio 18 el año que viene. Esa es mi sensación. Con un proceso de atraso cambiario que se acentuaría justamente a lo largo del no, 2017, Argentina ¿no? pasó el dólar oficial de 9,70 a 15 y a partir de ahí hemos arrancado otra vez un proceso de atraso cambiario, eso no hay duda. ¿Crees de todas formas que ese objetivo o esa proyección de crecimiento del 3% para el año que viene es alcanzable? Sí. A pesar sí, ¿no? creo. de las últimas cifras que tuvimos en estos yo creo últimos que días. es un número que puede ocurrir, no es descabellado. Muy bien, perfecto. Bueno, José Luis, muchas gracias Placer, por un haber placer estado con estar acá. nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Espert sobre lo que viene sucediendo a nivel económico y las expectativas para el año que viene a partir justamente de las proyecciones que ha presentado en las últimas semanas el gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.